Bueno, estamos grabando y estamos al aire hoy con Manuel Gutiérrez, un emprendedor colombiano que tiene una propuesta muy interesante para el sector agropecuario y con el que vamos a hablar de distintos temas y con el que vamos además a conocer su historia y todos sus aprendizajes y retos en este camino como emprendedor. Así que Manuel, muchas gracias por aceptar mi invitación y gracias por estar acá hoy. Listo, Oscar, no, gracias a ti por la invitación, por permitirme contar algo de lo que estamos haciendo y del propósito que nos tratamos en nuestro emprendimiento y poder contar, digamos, las cosas que hemos vivido y todos los aprendizajes que hemos tenido en este recorrido. Gracias a ti. Súper. Manuel, empecemos hablando un poquito de ti. ¿Quién es Manuel Gutiérrez? Bueno, yo soy una persona que siempre ha sido apasionada por la agricultura y la ganadería. Mi familia es agricultora desde 1980. Eh, Siempre acompañaba a mi padre a visitar la finca, a mirar pues cómo manejaba la tierra, los animales, eh, cómo funcionaba como tal la agricultura. Entonces, lo que yo siempre pues he tratado de hacer y ya por mi padre es enfocarme en cómo poder convertir una finca en un sistema productivo, y por eso decidí enfocarme en estudiar administración de empresas, para eventualmente convertir una finca en una empresa, ¿sí? Entonces, soy un apasionado por la agricultura, por los negocios, eh, por el tema de la sostenibilidad, cómo poder producir de una manera diferenciada, cómo se producen actualmente todo el sistema alimentario y cómo podemos nosotros desde el campo llegar a transformarlo. Entonces soy un apasionado de esto. Adicional a eso, digamos que por diferentes motivos de cosas que me han sucedido, me he enfocado en diferentes áreas. Entonces en algún momento estuve muy enfocado en temas de agricultura, luego en administración de empresas, luego en gestión de proyectos. Entonces hice una maestría en gerencia y formulación de proyectos. En algún momento cuando terminé la universidad, me dio el tema de emprendimiento y monté una compañía con algunos amigos de la universidad, pero terminó siendo un fracaso y la cerramos porque ahí apenas estaba aprendiendo como digamos, cómo verdaderamente era montar un negocio. Y eventualmente, pues ahora que nace Sosti, digamos, tengo un propósito muy marcado, algo que todos los días me levanto y estoy en mi cabeza 100% concentrado en cómo lograrlo. Entonces, veo que a través del emprendimiento se puede crear unos impactos muy grandes, transformar la vida de las personas, y es aquí donde empiezo a mirar cómo, si nosotros nos enfocamos en ver que las cosas que suceden a nuestro alrededor están a nuestro alcance, podemos realmente cambiar la vida, podemos cambiar las cosas que están a nuestro alrededor. Muy interesante. Me voy a devolver un poquito en la historia, Manuel, para hacerte una pregunta. Tú nombraste a tu papá y como ese ejemplo que guió gran parte como de tu intención de emprender y de hacer las cosas que estás haciendo. ¿Cuáles son o cuáles fueron como los principales aprendizajes como en esa relación con tu papá y con el campo y el trabajo en el campo? Bueno, mi papá, digamos, cuando él arrancó, digamos que en el tema agricultura, él arrancó porque veía cómo, digamos, las personas a su alrededor o la finca que tenían con su familia en ese momento, cómo a través digamos que en ese momento, empezar un cultivo y eventualmente, digamos que sembrar, cosechar y ver los frutos, y ver cómo eso se transforma en una generación de valor, finalmente ayuda a mejorar el nivel de vida de las personas. Entonces, él arrancó digamos que guiándose con amigos viendo lo que hacían a su alrededor, y empezó ese tema de seguir creciendo y ser muy organizado, y él mismo hacía al principio digamos que las cosas cuando él empezó con sus primeros cultivos, él mismo, digamos que lo hacía con sus propias manos, muchas de las actividades.
y digamos que a mí me marcó mucho eso, inclusive al principio yo también pues vivía en la finca y obviamente pues era muy pequeño y ya no lo recuerdo, pero siempre digamos que estaba viendo cómo él, prácticamente las personas que trabajan en el campo es 24 horas, es ir a la finca y sudar y caminar y mirar cómo se están comportando las plantas y tratar de cuidarlas y que eventualmente pues genere frutos y protegerse de las enfermedades, de las plagas. Y a mí siempre me gustó eso, o sea, yo veía que era una pasión para él. Y cuando yo lo acompañaba siempre, pues finalmente también pues me sucedió lo mismo. Algo que pues me pasó con mi padre es que él pues falleció en la finca, digamos que en un tema ya, pues nunca supimos qué pasó, pero fue de pronto una situación, digamos que, eh, o sea, no sabemos si fue un intento de secuestro o algo así, pero pues eso nos marcó nosotros, digamos que cambió mi vida cuando obviamente mi papá falleció, eso fue en el año 2019, yo estaba estudiando en Bogotá y pues digamos que allí yo había hablado con él antes de que esto sucediera y le había dicho que pues él pues estaba liderando una empresa que tenía un, pues digamos, era el sustento de toda la familia y él me decía que, que digamos que podíamos continuar sin él, o sea, que nosotros teníamos que ser capaces, así como él arrancó, digamos, sin nada y de a poco, que a nosotros ahora que ya había logrado establecer un poco más la empresa familiar agrícola, pues nosotros teníamos que ser capaces también. Entonces, digamos que fue como un mensaje que yo recibí y pues cuando sucedió eso, lo primero que yo hice fue, voy a recibir, digamos, ese legado y voy a dar lo mejor que yo pueda para continuar con lo que él empezó. Entonces, digamos que la persona siempre que más me ha inspirado es él, en ver cómo uno puede transformar las cosas haciendo las cosas que le apasionan y que finalmente pues uno no lo ve como un trabajo, sino simplemente disfrutar su vida haciendo lo que le gusta y lo que le gusta estar pensando todo el tiempo y finalmente ejecutándolo, ¿sí? Claro, claro, total. Dijiste una frase muy interesante y es como esa pregunta que te haces de cómo transformar una finca en una empresa. Profundicemos un poquito ahí, porque no debe ser una tarea fácil, sobre todo en nuestros países latinoamericanos donde hay baja tecnificación, donde nos cuesta todavía mucho escalar soluciones en el campo, ¿no? Sí, digamos que cuando yo empecé la universidad, mi, digamos, mi padre me guió y me ayudó para que yo pudiera estudiar en Bogotá en una muy buena universidad. Yo estudié administración de empresas en la Universidad de los Andes y mi meta era voy a entrar acá, voy a aprender todo lo que pueda, voy a enfocar todo lo que, los trabajos de mi universidad en temas de agricultura y en cómo poder ayudar a la empresa familiar. Y toda la universidad la hice enfocada en eso, ¿sí? Entonces, yo que veía cuando me acercaba y acompañaba a mi padre a las reuniones de juntas directivas o a las asociaciones donde él pertenecía, veía cómo la mayoría de agricultores, y es algo que pasa mucho no solamente con los agricultores, sino con las pymes, es que ellas como, como que no hay un norte y eventualmente operan el día a día, ¿cierto? Entonces, como no hay ese roadmap o ese camino de colocarse unas metas de corto, de mediano, de largo plazo, de mirar un montón de indicadores, de mirar dónde están, digamos, los cuellos de botella. Siento que no solamente en los agricultores, sino en la mayoría de pymes pasa eso, y es porque tenemos como esa cultura de mezclar la parte personal o familiar muchas veces, porque la mayoría de pymes en Colombia son familiares, entonces está esa dificultad de poder diferenciar la empresa de la familia y también de los negocios de cada persona o cada miembro, ¿sí? Y siento que tanto en agricultura como en otros sectores es lo que de pronto no permite que las empresas logren esos niveles
digamos, de desarrollo de procesos o de conjunto de capacidades para que puedan transformarse de un negocio o de simplemente una finca a ser visto como una empresa, ¿sí? Entonces, siempre en la universidad me enfoqué, yo tengo que ser capaz de hacer esto. Veía, como te digo, lo que sucedía alrededor de mi padre y con sus amigos, y que no existía como esa estructura o esa visión, digamos, empresarial, sino era un poco más bien informal de operaciones del día a día. Y yo dije, no, voy a cambiar esto. Y acá en la universidad estoy aprendiendo un montón de cosas, y me puse a investigar de qué ocurría en el mundo. Entonces, eso era en el año más o menos, yo ingresé a la universidad en el 2008. Entonces allí empezaba el tema de agricultura con inteligencia de datos, con drones, con poder esto automatizar las cosas que pasaban en campo, porque todo era muy manual, cómo poder tener finalmente un ERP, cómo poder automatizar lo que muchos hacíamos de una manera muy, digamos que en Excel. Entonces, poco a poco las empresas empiezan a cambiar y a ir mejorando todos esos pequeños pasos que eventualmente pues permiten transformar esa visión de ser un negocio o simplemente una finca a hacer algo con un propósito, que es lo más importante para mí. No tanto hacer dinero o simplemente que al final creen unas utilidades, sino que poder uno verdaderamente hacer algo con lo que tiene. Digamos, si tú como agricultor tienes una tierra, tú puedes producir con químicos o sin químicos. Tú puedes producir diferenciado o no diferenciado. Puedes tener animales y puedes deforestar o no puedes hacerlo. Puedes producir teniendo bienestar animal o no. Finalmente, el propósito te va a guiar cuál es la mejor decisión que tomes. Si solamente piensas en dinero, a lo mejor puedas tomar algunas decisiones que te puedan ayudar a tener mayor rentabilidad, pero en el fondo, pues a lo mejor no es lo más correcto, ¿sí? Entonces, digamos que mi padre siempre me enseñó el tema de la vida, de cómo podemos transformarla, de producir de una manera diferenciada, y yo quise tratar de implementar esto. Entonces, cuando lo acompañaba y veía cómo él manejaba su equipo de trabajo, cómo poco a poco iba creciendo, entonces esto me apasionaba mucho, y veía que efectivamente si uno quería y tenía verdaderamente esa capacidad de ejecutar las ideas, finalmente lograba los cambios y poder finalmente transformar una finca en una empresa, ¿sí? Muy interesante. Y creo que sin duda una gran inspiración para ti, eh, todo como esa evolución de tu padre con el campo. ¿Cómo dijiste que habías emprendido con unos amigos y que fracasaron? Un poco hablemos de eso, o sea, cuéntame un poquito más de ese primer intento de emprender. Bueno, eso fue en el año 2012, ya terminando mi universidad. em, Tenía un grupo de amigos, y pues uno había visto una idea de negocios de traer unas máquinas de parqueo de China. En Colombia apenas estaban llegando las primeras máquinas de donde tú colocabas un vehículo y subía, y pues podías meter otro vehículo debajo. Entonces la idea era comercializar. Ya algunos habían tenido experiencia de importar cosas, y digamos que lo bueno que vi allí es que todos teníamos como una experiencia en algo diferente. Entonces alguien ya había comercializado de los socios, alguien tenía conocimientos en cómo importar cosas, alguien tenía conocimientos digamos, en redes de contacto, eventualmente alguien con sitios donde poder ubicar las máquinas. Entonces nos reunimos 4 socios, creamos una empresa. Digamos que tenemos una visión un poco rara, ¿no? La empresa se llama Latin American Investment Group, ¿sí? El nombre era: vamos a hacer un grupo de inversión de una vez pensando en Latinoamérica, y vamos a importar de China cosas, y vamos a transformar esto. Eso fue en el 2012. Apenas estaban las primeras máquinas de parqueo y trajimos unas máquinas, y luego, bueno, ya trajimos unas máquinas, las logramos importar,
¿y ahora qué hacemos? Busquemos dónde llevarlas. Entonces las llevamos y fue muy, digamos que algo muy improvisado. Las dejamos en algunas empresas que vendían vehículos y les dijimos, miren, aquí ustedes pueden elevar el vehículo y se puede ver desde más lejos, y adicional a eso pueden duplicar los vehículos que pueden mostrarle a sus usuarios. Entonces, finalmente, pues digamos que la idea se veía muy chévere, pero ocurrieron varios problemas que usualmente tienen los emprendedores, y que si de pronto, digamos, están arrancando y no se dieron la tarea de investigar o de conocer los errores de otros emprendedores, pues se van a chocar con eso. Y en nuestro caso fue que, digamos que los socios les salieron oportunidades de trabajo. Entonces, uno se fue para Francia, otro se fue para Alemania, otro se montó otra empresa en México, y que yo solo, y yo, uy, fue madre, tenemos una idea muy chévere, pero no me apasionaba. Digamos que con mis amigos yo dije, listo, yo me uno al grupo, suena interesante y de paso aprendo, y nunca he importado nada de China, entonces de paso puedo aprender cómo se hace, pero no era algo que me apasionaba, entonces no pude continuar, o sea, no me nacía continuar, y eventualmente liquidamos la empresa en menos de nada, ¿sí? O sea, todos se fueron hacia sus lados, y eventualmente murió, y allí pues digamos me quedó el primer aprendizaje de, bueno, la próxima vez que vaya a montar una compañía tengo que tener mucho cuidado con los socios, y que sean personas que no vayan solamente atrás de un negocio de ganar dinero, sino que algo que les apasione, y adicional a eso que seamos un equipo integral, digamos, seamos multidisciplinarios, y todo eso, no, ninguna de las cosas aplicaba. O sea, creo que si hubiéramos hecho una lista de todo lo que no tenía que hacerse, pues nosotros la hicimos. Entonces, bueno, fracasó Latin American Investment Group, y allí lo que sucedió fue que preciso también ocurrió el tema de mi padre. Entonces, también pues yo abandoné el barco, así como lo hicieron los demás, y me enfoqué en mi familia y en la empresa familiar. Y vine, viajé de Bogotá, paré la universidad, me enfoqué en mirar pues cómo estaba la empresa y cómo empezar a darle un poco más orden de acuerdo a todo lo que había aprendido, y poco a poco estuve allí tratando de mejorarla, pero a mí me gustaba el emprendimiento, me gustaba, digamos, siempre trataba de ver como temas de clases de innovación o de temas de emprendimiento, pero pues no, digamos que no se me presentó la oportunidad, o no tuve como un motivo de querer pues montar mi propio negocio, porque pues digamos que estaba la empresa de mi familia, y yo me enfoqué en ella, y eventualmente pues esa vela se apagó, ¿sí? Y me dediqué a hacer lo que prácticamente lo que quería hacer, de mejorar la empresa, que poco a poco lo fuimos haciendo. Y luego dije, bueno, yo tengo unas ideas eh, que siempre han estado en mi mente, de cómo podemos ser un articulador de comunidades, de integrarnos, de economía de escala, de economía colaborativa. Eso fue en el 2012. Allí en esa época en Colombia casi no habían startups, casi no, pues las plataformas de economía colaborativa eran muy pocas, y hasta ahora se estaban desarrollando, ¿sí? Y yo decía, bueno, de pronto en mi empresa familiar podemos buscar otras personas que puedan participar, diversificarnos, conectar a la ciudad con el campo, poder hacer algo diferente, pero cuando quise llegar a hacerlo, pues eventualmente era digamos que donde estaba todo el patrimonio de mi familia, donde eventualmente con mi madre y con mis hermanos, pues hacer esas ideas locas podía colocar en riesgo todo lo que mi padre había pues creado, junto a ella, junto a mi madre, con mucho esfuerzo durante más de 20 años. Y entonces cuando intentaba hacer cosas diferentes, se bloqueaba. No, esto de pronto es riesgoso, ¿para qué nos ponemos a hacer eso? Más bien vamos como vamos, que así vamos bien. Y no podía hacer las cosas locas que se me ocurrían de hacer las cosas diferentes. ¿Y qué sentías ahí? ¿Cómo manejabas me imagino, frustración, ¿no? No, era una frustración terrible, porque, pues digamos que para ser el hijo mayor, como el responsable, por así decirlo, de la casa, de mis hermanos menores, de apoyar a mi madre, y que pues
había una empresa que tenía que liderar a alguien, pues yo decía, bueno, yo tengo que hacerlo y tengo que tener mucho cuidado porque es una responsabilidad, porque perfectamente me pongo a hacer cosas locas y acabar con lo que sustenta mi familia. Pero a su vez yo decía, no, es que acá podemos hacer cosas diferentes y no, era muy difícil. Viajaba, yo pues todas las semanas madrugaba a 4 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche a la casa y tratando de apagar incendios. O sea, me enfocaba mucho en el día a día, entonces se dañaban las cosas. En la finca, usualmente tú cuando estás en la finca se daña algo y pues madre, toca salir a ir a buscar un sitio donde traerlo y pues se te va el día y cuando menos te das cuenta, uy, han pasado un montón de años. Y yo no llamaba a mis amigos de la universidad y les decía, ah, mira, me está pasando esto, eh, ¿qué hago? Y algunos compañeros me decían, "Ah, esto, a mí también, y yo veía que algunas veces en las empresas familiares como que uno quisiera realmente porque uno siente, muchas veces uno siente como la obligación y si sobre todo si uno le gusta lo que venían haciendo las antiguas generaciones, uno dice, bueno, vamos a tratar de sacar esto adelante. Pero cuando te enfrentas con las cosas que quieres cambiar y ves que pones en riesgo también las que se ha venido haciendo, es muy difícil, es súper difícil y pues digamos que lo único que queda es como desahogarse con amigos. Y yo llamaba a amigos míos, les contaba la situación y me decían, algunos me decían, esto, nombra un gerente, coloca una junta directiva, y yo no, pues que somos una empresa familiar y me toca colocar acá que mis hermanas, mi mamá, y colocar todo el patrimonio de mi familia con un tercero que ni idea. O sea, es difícil, es muy difícil no, hacer esa transición entre empresa familiar y volverla una compañía pues totalmente, como te digo yo, o sea, el tema familiar es algo complejo de manejar. Entonces, tenía un amigo que era muy emprendedor y él falleció hace un par de años y esto lideró varias compañías y montó un fondo de inversión y yo lo llamaba, le decía Fernando, se llamaba Fernando Sierra, le decía Fercho, me está pasando esto, me decían, no, Manuel, si tú tienes un sueño, un emprendimiento, hazlo, o sea, salte un poquito, porque si no, luego cuando menos te das cuenta, no te va a quedar la posibilidad de menos intentarlo. Entonces yo decía, sí, pero es que con mi familia no, o sea, no sé cómo hacerlo. Y eventualmente, pues no lo hice. No lo hice. Y yo dije, bueno, pues ya igual hasta acá la empresa de mi familia, voy a continuar con ella. Y de pronto no voy a poder pues, hacer los cambios locos que quisiera, pero pues por lo menos vamos a seguir con esto adelante. Y luego pasó algo que me llamó mucho la atención y es que me di cuenta de que otros emprendedores habían montado una startup muy parecida a lo que yo había pensado hace digamos, en el 2012. Yo me fui a dar cuenta en el 2000 más o menos 16, 17 o 18, bueno, muchos años después, esta idea era lo que yo tenía en la universidad y fue madre, alguien más la está montando y yo pude haberlo hecho y no lo hice. O sea, fue madre, fue con un frío, sentí, mejor dicho, mi cuerpo con un montón de hormigas y yo no, ¿por qué? Y luego empecé a mirar las nuevas startups que estaban saliendo y, y veía que algunos compañeros que tuve en la universidad o gente que pasaba al lado mío estaban montando startups muy, muy chéveres. Entonces, estaban los de Rappi, estaban Truora, estaban de On Top, estaban de muchas personas que estudiaban conmigo y que yo era igual, o sea, yo igual que ellos y yo, oiga, pues acá, pues, imagínense, yo también puedo hacer esto, o sea, yo estudiaba con ellos y muchos están montando sus startups y si ellos pueden, yo también. Y resulta que en mi clase de maestría tuve una profesora que me regaló un libro que me cambió la vida. Ese libro se llama El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Entonces, él lo que hacía, él contaba su historia también, que él era ingeniero de sistemas y que él eventualmente en la India, pues él era hindú o de Malasia, no recuerdo muy bien, y terminó trabajando en Microsoft y luego él se dio cuenta de que él podía hacer las cosas que las personas extraordinarias estaban haciendo y que simplemente son hábitos de uno creer que uno puede hacerlo. Entonces yo decía, si los demás pueden, yo también puedo. O sea,
O sea, es imposible que yo no pueda transformar el mundo. O sea, y a veces yo lo decía y me decían, usted está loco, debe decir bobadas, continúe. Muy poderoso el concepto, ¿no? O sea, Sí, es como muy yo también poderoso. puedo. Sí, y todo el mundo dice, yo también puedo, repítalo, pero creo que en el fondo, o sea, las personas que verdaderamente en su mente se lo creen, son las que verdaderamente logran esos cambios. Si tú lo dices por decirlo, pero no cambias tus acciones, no lo vas a hacer. Pero eso no funciona. Es que yo digo lo mismo que ustedes, sí, esto, cambiar el mundo, yo puedo hacerlo, si ellos pueden, yo también. Pero muchas veces pues lo decimos, pero no cambiamos nuestros hábitos. Entonces yo empecé a leer, a investigar sobre cómo lo hacían los emprendedores, cómo arrancaron estos compañeros que tuve en algún momento en la universidad. Y fue madre, yo decía, yo también soy capaz. Y entonces dije, voy a hacer algo que me apasiona y a mí me apasiona la agricultura. Y pues pasó algo también particular, y es que, bueno, adicional a ese libro que me cambió la vida, que ahí aprendí de temas de Mind Valley, de cómo las personas, o sea, realmente existen universidades enfocadas no solamente en aprender cosas, digamos que o conocimientos de ciencias o sencillamente de matemáticas o de negocios, sino eh, aprender a desarrollar la mente y la conciencia. Y de hecho Mind Valley trata sobre eso. Entonces yo empecé a escuchar podcasts. Empezaba a dormirme escuchando eso. Empezaba, o sea, el poder de los podcasts es impresionante. Tú tienes tu mente, estás haciendo algo, manejando, estás desayunando y escuchando un podcast. O sea, tú escuchas lo que están diciendo y de una vez lo que yo sentía que pasaba en mi mente era, todo esto que están diciendo yo soy capaz de hacerlo y me imaginaba haciéndolo. Y decía, y, y decía, yo también puedo hacerlo y voy a intentarlo y voy a buscar un propósito. O sea, lo más importante es propósito. Si yo monto un negocio o algo simplemente porque, ay, sí, montar una startup, no, o sea, eso no termina sucediendo. O sea, de pronto, pero te puedes aburrir, porque llegan muchas situaciones difíciles de cosas que salen mal y uno dice, ay Dios mío, ¿para qué me metí en esto? O eventualmente cuando tienes ya los usuarios, que se presentan problemas y uno cómo lo soluciona y uno así hace lo que sea con tal de que el usuario esté contento. Y digamos que en eso estamos nosotros, ¿sí? Entonces, eh, luego dije, bueno, vamos a mirar algo, o sea, ahí ya dije, voy a retomar la vela. Volvió a nacer esa vela, de encenderse esa vela de montar mi emprendimiento. Yo a veces me sentía un poquito frustrado, yo fue madre, me gradué de la universidad hace tantos años, yo tenía esta idea, otros la están haciendo, Dios mío, o sea, tengo que ser capaz, o sea, yo sé que quiero hacer algo, tengo un propósito de vida de transformar algo, sé que lo puedo hacer, y bueno, eso vendrá. Y pues digamos que pum, llegó de un momento a otro la idea. Y resulta que pues yo empecé a mirar cómo funcionaba la agricultura y me empecé a leer otros libros también un poquito interesantes digamos que un poquito hippies, un poquito de ver la vida de una manera diferente, de buscar un propósito de ser feliz, de que una persona exitosa pues es una persona que simplemente vivió una vida maravillosa, a pesar de que siempre van a existir problemas, pero siempre le dio el lado positivo y aprovechar el presente, ¿sí? Entonces, sí, o sea, yo siento que si uno como que simplemente está en el día a día y no trata de abrir su mente y se enfoca de pronto en tener una vida, digamos que enfocada en el día a día y se olvida, o sea, uno como que se vuelve un automático, ¿sí? Pero con los libros y los podcasts creo que es como un chip que se desconecta y uno viaja a otro mundo y empieza uno a imaginarse cosas locas que eventualmente le terminan cambiando la vida a uno, ¿sí? Si uno no tiene como esas oportunidades, esas ventanas, uno continúa en automático
y pasa 1 año, 2 años, 3 años y cuando menos te das cuenta simplemente pues ya eres un poquito más viejo, ya de pronto no sales a rumbear tanto, ya de pronto eh, te tomas 2 cervezas y ya te da sueño, ya empiezas a ver una película de Netflix y te quedas dormido y uno no, pues, ¿qué está pasando? Entonces, cuando empecé a hacer todo esto, porque igual era algo que no, o sea, por estar en el día a día no lo hacía, ¿sí? Entonces, empezó ese tema de hacer cosas un poquito diferentes y salí a hacer ejercicio y me colocaba unos audífonos y me iba escuchando podcasts de emprendedores. Escucho mucho uno de Fry Show y lo repito y a mí me gusta hacer algo que yo no sé si está bien o no, pero yo escucho el mismo podcast al menos unas 3 o 4 veces. O sea, ¿por qué? Porque yo siento que a veces como que hay palabras claves que dicen las personas y que a veces uno por escucharlo de paso no le presta atención. Pero si uno escucha una vez, uno entiende el podcast de una manera. Y luego lo escuchas y te das cuenta de algo que no te diste cuenta. Y oye, esto está muy interesante. Y siempre mis podcasts eran sobre emprendedores. Cómo arrancaron todos sus problemas, cómo crearon la idea, cuando se presentaban situaciones difíciles. Y para mí eso eran como una guía y dije, lo voy a anotar. Entonces, voy a hacer como un checklist. Cuando monte un equipo, una startup, mi equipo tiene que ser multidisciplinario. Tengo que tener a alguien en tecnología, alguien experto en producto, gente que yo me sienta cómodo, feliz, que nos vayamos a tomar una cerveza, que sea integrada, que haya hombres, que haya mujeres, que sea una cultura súper divertida, de que estemos bajo un propósito de transformar el mundo y así fue que nació, digamos que SOS. Entonces, ahora viene otra punta, otra conexión es que cuando yo estaba haciendo la agricultura, yo utilizaba agroquímicos y no me daba cuenta de que eso no está bien, pero la mayoría de personas la usan. O sea, tú cuando eres un agricultor, es normal ir a una veterinaria o a un almacén de insumos agropecuarios y pues tú no ves ningún problema comprando randa porque es como, o sea, no estás haciendo nada ilegal y no me daba cuenta y yo utilizaba agroquímicos y llegaba a la finca y utilizaba agroquímicos y digamos que llegaba momentos de que tenemos que certificarnos en buenas prácticas, el personal tiene que estar capacitado y pues tiene que tener cursos para manejo de agroquímicos y yo lo veía normal y yo decía, bueno, yo también voy a hacerlo. Pero llegó un momento donde hubo una crisis en el sector donde estamos nosotros, que es el sector de la palma de aceite, eso fue en el 2019, donde los precios se fueron al piso. El precio más bajo, donde salía más costoso, o sea, cosecharla que dejar la fruta perder. Y eso era increíble. ¿Cómo era posible hacer eso? O sea, prácticamente el costo era el mismo, pero teníamos un personal, 50 trabajadores. Yo decía, pues, o sea, da lo mismo no hacerlo, pero hagámoslo porque igual pues yo no puedo despedir a los trabajadores. Entonces, yo decía, no, acá hay que hacer las maneras, digamos que la agricultura de una manera diferente. Y empecé a investigar métodos diferentes de agricultura y qué estaba pasando con la agricultura. Y ahí fue cuando se me abrió la mente. Me empecé a dar cuenta de algo que, no me, que nunca se me había pasado por la mente y es que el sistema agroindustrial está enfocado en insumos. Cualquier agricultor, sea un campesino pequeño o un mediano, un grande productor, tiene un sistema donde tiene un área y trata de maximizarla en producir la mayor cantidad de fruta por metro cuadrado, ¿cierto? Y entonces hay diseños de siembra donde tratas de tener la mayor cantidad de plantas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a que si de pronto ya son muchas, pues la productividad se baja. Entonces, digamos que listo, vamos a sembrar, en el caso de la palma 9x9, siembras tal variedad de semilla porque esa es la seleccionada, entonces tú simplemente haces lo que todo el mundo hace, entonces listo, compremos la mejor semilla y que era súper costosa, y pues tienes que sembrar esto y tienes que preparar el terreno, voltear la tierra con un arado, tener la tierra blandita para eventualmente colocar una planta y tienes que echarle fertilizante y luego controlar las plagas. Y yo simplemente hacía pues lo que todo el mundo hacía y luego me puse a pensar,
oiga, esto está mal, o sea, ¿cómo es posible que mi sistema tenga que tener agroquímicos y que yo, cuando ya me di cuenta, me olía las manos y me olían a químicos cuando llegaba a mi casa o llegaba a la oficina de la finca y para mí era algo que pasaba desapercibido y es que olía a agroquímicos? Y yo decía, esto es terrible, y volteaba a mirar a mis trabajadores y mis trabajadores con un montón de vestimenta y filtros súper, mejor dicho, parecían astronautas, con un montón de agroquímicos, y yo decía, esto es una maravilla, esto lo hacen las más grandes empresas, o sea, mire, yo cuido a mis trabajadores, yo les doy todos los filtros de seguridad, y lo veía tan normal que ahora me doy cuenta de, madre, ¿yo qué estaba haciendo? O sea, ¿cómo se me ocurrió aplicar agroquímicos? Dije, voy a quitar los agroquímicos, pero el tema es que el sistema actual de la agricultura está diseñado para que los cultivos dependan de insumos. Si tu sistema, el sistema es una ecuación donde si hubiese sostenibilidad, no tendrías que utilizar agroquímicos y no depender de insumos. Pero cuando tú estás diseñado, tu siembra está diseñada de la manera convencional, sí o sí tienes que hacerlo. Porque digamos que yo de un momento a otro quito los agroquímicos y quito los insecticidas, plaguicidas, fungicidas, bactericidas, todos esos idas. El cultivo se va a volver nada y se va a morir. ¿Por qué? Porque no hay biodiversidad, porque no está diseñado donde haya una integración digamos, del ecosistema con mi cultivo. Sea cualquiera, tú te pones a mirar un cultivo de café, de aguacate, de banano, de plátano, de cualquier cosa, es igual. Es un cultivo enfocado donde buscamos la máxima rentabilidad de ese cultivo en particular, ¿cierto? Y luego me puse a investigar y encontré otras personas locas en Europa, en Estados Unidos, donde estaban hablando de otros métodos de producción y que básicamente la agricultura era extraer, era algo como la minería. O sea, la agricultura estaba destruyendo el mundo. Y yo decía, uy, ¿cómo así? Pero yo soy agricultor y yo produzco cosas que finalmente sirven para que las personas se alimenten. ¿Cómo así que yo estoy haciendo algo malo? Entonces, no, o sea, en el fondo, la manera como está diseñada la agricultura es mala, si lo hacemos de manera convencional, ¿sí? Sea cualquier cultivo. ¿Por qué? Porque está diseñada para depender de este tipo de cosas. Y si tú buscas un ingeniero, pues el ingeniero te enseña cómo producir con agroquímicos y con insumos, ¿sí? Tú ves a un pequeño productor, un campesino que tiene un problema en su cultivo, él va a una veterinaria o eventualmente si logra tener una asistencia técnica o si logra conseguir una, le dicen sí, tiene que aplicar tanto producto, tiene que aplicar tanto, esta es la dosis, como un servicio médico, como los médicos, ¿sí? Uno va al médico, le recetan una droga y listo, con eso se soluciona el problema. Se le soluciona parcialmente, pero el problema, digamos que realmente cuando uno va al médico, el problema no es que a uno le dé un medicamento y ya es, esos problemas se generaron por unos hábitos, por la manera como tú llevas tu vida. Lo mismo pasa con la agricultura. Finalmente uno ir a un médico, a un veterinario o a un ingeniero agrónomo que le recete, ellos son expertos recetando insumos. Ellos sí, esta es la dosis y esto es suficiente para acabar la plaga, pero no nos ponemos a pensar por qué hay esa plaga, por qué tengo que aplicar tanto fertilizante, cada vez es más fertilizante y resulta que ahí vienen los problemas. El suelo se está destruyendo. Tuvo que haber sido un momento difícil como darse cuenta de todo ese panorama con los preconceptos de uno de estar haciendo eso durante mucho tiempo, ¿no? Obvio, es terrible porque imagínate que adicional a eso, yo iba a conferencias y iba y visitaba las más grandes plantaciones de Colombia. Yo decía, yo quiero ser como ellos y tener unos tractores gigantes, unas máquinas gigantes. Y cuando ahora miro eso, yo decía, ¿cómo puedo ser tan bruto de yo haber querido replicar eso? O sea, replicar a gran escala el depender de insumos y el tener un gran terreno produciendo simplemente una cosa, sea caña de azúcar, sea palma, sea aguacate. Y claro, las más grandes compañías tienen un equipo impresionante de técnicos, pero enfocados en eso. Y luego viene lo que yo te digo que me empecé a dar cuenta. Me di cuenta en Brasil, hay un señor que se llama Ernst Gotch. Él desarrolló algo que se llama agrosintropía. Y él
él es de Suiza, él era consultor de Naciones Unidas o de algo así, y él iba y visitaba a proyectos desde un punto de vista como de ONG para tratar de ayudarlos, pero él se da cuenta de que cada vez los agricultores, él iba y daba unas recomendaciones y en vez de mejorar, pues continuaban igual. Claro, porque estaba recetándoles algo que no era sostenible. Entonces él, en medio digamos, de cuando él también abrió y despertó ese estado de conciencia, él terminó yéndose a Brasil y fue y compró o adquirió un terreno que prácticamente estaba totalmente acabado. Y empezó a sembrar biodiversidad, empezó a sembrar, a hacer actividades de agroecología. Y él lo que hizo fue imitar la naturaleza. Entonces, él sembró de una manera aleatoria cacao con plátano. Entonces, cuando el plátano, digamos que cumplía su ciclo, la materia orgánica le servía de nutrientes al cacao. Y luego el cacao, la materia orgánica, le servía a la papaya. Y él terminó teniendo un bosque donde era un peladero. Y luego, digamos que para contar la anécdota de ese señor en Goch, en Brasil se empezaron a dar cuenta por los mapas satelitales que donde era prácticamente un desierto había un bosque. Y era porque él estaba produciendo imitando la naturaleza. Él producía con gallinas, mezclando todo loco, de una manera como la ciencia y la tecnología dicen que no debería ser, que no sea bruto. Y él lo hacía. Y no dependía de insumos, y eran productos naturales, y no tenía enferma ninguna planta. Y si luego nos ponemos a pensar, los bosques no se enferman, y los bosques tienen plantas rastreras, medianas, altas, bajas, de todo, y luego empecé a conocer permacultura. La permacultura trata de como un siguiente nivel de la agricultura. La agricultura es producir basados en, digamos, como en extraer del suelo. La este señor El Gotch llegó a producir imitando la naturaleza. Y empecé a darme cuenta que habían personas que querían producir imitando la naturaleza y tenía diferentes nombres. Entonces, en una parte del mundo se llama agrosintropía, en otra se llama agricultura biodinámica, en otra se llama agricultura regenerativa, en otra se llama agricultura agroecológica, y todos buscan lo mismo, producir imitando la naturaleza. Tú nunca ves un bosque cuando las personas hablan vamos a sembrar bosques, vamos a sembrar 1000 árboles y siembran 1000 palos iguales y esos palos cuando tú vas a los 2 o 3 años están muertos, ¿sí? Porque no hay biodiversidad, porque siembran, digamos que especies que no son las propias del paisaje. Entonces cuando empecé a aprender toda esta metodología yo dije, uy, eso está muy interesante, voy a hacerlo. Entonces en mi familia, digamos que yo siempre he defendido el cultivo de palma, porque mi familia ha sido palmera de toda la vida y yo, pues en mi familia teníamos los trabajadores, todos con seguridad social, generábamos trabajo, mejoramos el nivel de vida de los trabajadores, no deforestábamos, eventualmente obviamente acá, pues donde están los cultivos de palma, pues no hay orangutanes, entonces hay personas que de una vez piensan en palma, piensan en tú estás destruyendo el mundo, tú estás acabando con los orangutanes, y yo decía, no, pero mira, pues sencillamente hay un terreno y nosotros sembramos un cultivo donde damos mano de obra y ese aceite se utiliza para chocolatería, panadería, jabones, biocombustible, para muchas cosas. Y yo no le veía malo. Y trataba de defenderlo porque pues yo, pues mi familia y siempre lo hicimos y no veía que estuviera haciendo algo negativo, pero al estar produciendo con agroquímicos, como usualmente lo hace cualquier cultivo, es que no solamente la palma, es cualquier cultivo en general, pues funciona de la misma manera. Y muchos hablan, no, es que el cultivo de la palma dura 25 a 30 años y siempre va a haber el mismo cultivo, y entonces es un monocultivo y estás destruyendo el suelo. Eso pasa con cualquier cultivo, ¿sí? Inclusive si tú eres un cacaotero o un cafetero o un platanero, tú normalmente te empiezas a trabajar, digamos, de una manera automática. Créeme que las personas terminan un cultivo, un ciclo, y vuelven y siembran lo mismo. Y si cambian un ratico, cambian y vuelven a lo mismo, porque el ser humano como que se vuelve o sea, como toma hábitos de tratar de tener una zona de confort donde para qué me voy a poner a hacer algo diferente, no tengo ni idea de sembrar otra cosa,
más bien continuemos con lo mismo, ya tengo trabajadores, tengo el know-how, ya tengo clientes, pues, y terminan sembrando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y pues eso termina sucediendo con todos los cultivos. Entonces me empezó a pasar algo de que yo dije, bueno, voy a investigar cómo ser un poco más sostenible y acabar lo que tanto critican de la palma. Y es que la palma, tú vienes, y yo me empecé a dar cuenta de esto, y es que vas a una zona palmera y todo a tu alrededor es palma. O vas a una zona cafetera, todo es café, o todo es plátano. Y tú empiezas a ver mares del mismo cultivo, y eso no solamente en Colombia, en todo el mundo. Y yo decía, eso no está bien, porque es que precisamente esto nos genera problemas de enfermedades y plagas. Entonces empecé a investigar en internet cómo tener una biodiversidad y encontré a gente que eventualmente estaban haciendo ideas locas como sembrar diferentes cultivos dentro de la palma. Entonces algunos sembraron café, otros cacaos, integraban plátano, papayas, y yo decía, uy, tan chévere, yo también quiero probarlo, y le decía a mi familia, y decían, eso no va a servir, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces yo decía, bueno, voy a hacer la prueba, y empecé a darme cuenta de algo que, esto lo aprendí a través de una persona colombiana que es muy, muy, muy famoso en temas de agroecología, que se llama, de apellido Restrepo, que tiene, pues él tiene una marca que se llama La Mierda de Vaca, y él lo que decía es que en algún momento la agricultura separó los animales del cultivo. Porque si tú te pones a pensar, antes las granjas tenían pollos, gallinas, patos, de todo, y tenían diferentes especies de frutas y verduras y todo. Pero llegó un momento en el que, no sé por qué, hubo como un reset en el mundo, y todos los agricultores se volcaron a muy pocas cosas o a tener una sola especie, un solo animal. Entonces, no, yo soy agricultor, yo solamente tengo pollos o gallinas. Yo soy porcicultor, yo solamente tengo cerdos, yo solamente tengo vacas, yo solamente tengo... Y lo mismo con los cultivos. Yo solamente soy cacautero, yo solamente tal. ¿Y eso en qué momento pasó? O sea, ¿quién transformó esto? Entonces, digamos que la teoría de Jairo Restrepo es que eventualmente hubo un tema de fertilizantes que las personas empezaron a aplicar y les dijeron, tienes que sacar los animales del cultivo porque si no, se van a enfermar los animales y no van a producir nada y el cultivo tampoco. Tienes que, desde el punto de vista económico, maximizar una sola cosa porque si no, pues no va a ser rentable y entonces tienes que producir a gran escala para ser mucho mejor y eventualmente tú qué vas a hacer teniendo muchas cosas, para qué te complicas y todos terminaron transformando la agricultura, ¿sí? Y entonces resulta que cuando tú tienes los animales dentro del cultivo, ellos producen materia orgánica, ¿sí? Orina y estiércol. Y el estiércol cae al suelo y es nutrientes. Y el estiércol mantiene la humedad. Y cuando llueve se convierte en una esponja y haces que tu suelo mejore sus condiciones. Entonces yo dije, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Voy a tener ganado dentro de la palma. Y todo el mundo me decía, está loco, el ganado compacta. O sea, usted está así, o sea, le decían los técnicos, me decían todo el mundo, este man está loco, no aprendió nada del papá, usted va a destruir los cultivos. Y yo le decía a mi familia, no, pónganle lógica, miren, esto es lo que va a pasar. Si metemos los animales, se van a comer el pasto debajo de la palma, vamos a disminuir costos de mantenimiento, porque ya no tendríamos que pues contratar un tractor o llevar una guadaña para que las personas puedan trabajar y no tener, digamos, todo eso muy sucio y que las personas puedan trabajar bien. Entonces el ganado va a comerse la cobertura y adicional a eso el estiércol va a caer al suelo y al estiércol llegan insectos y va a haber una biodiversidad y llegan lombrices y llegan gusanos y llegan aves y todo eso es un beneficio, son unas externalidades positivas muy fuertes y estamos transformando el suelo y el cultivo adicional a eso va a recibir un montón de nitrógeno, potasio, fósforo y de todo, simplemente integrando animales y cultivo. Me encanta esa historia, porque es que es muy como nadar contra corriente, ¿no? Porque fue literalmente hacer todo al contrario de como se hacía comúnmente, eh, y encontrar ese punto donde realmente llegaste a tu pasión, ¿no? Exacto. Eso me apasionaba y la gente me decía, Manuel, es que si nadie lo hace, ¿por qué lo va a hacer usted? O sea, si nadie lo hace es porque no sirve. Y yo decía,
esto no tiene sentido, no me importa que los demás no lo hagan, porque es que todo el mundo hace lo que los demás hacen, entonces, pues sencillamente como nadie lo hace, pues, pues vamos a ser iguales. Entonces, yo decía, no, voy a tratar de hacer esto diferente. Y busqué en redes sociales a alguien que lo estuviera haciendo. Y encontré a mi cofundadora, Disney Vaquero. Entonces, en Disney es una experta en ganadería regenerativa. La ganadería regenerativa básicamente se trata de coger animales en manadas donde ellos juntos producen una gran cantidad de estiércol y se van rotando como lo hacían las grandes manadas de búfalos en África, y ellos eventualmente ayudan a que el suelo se regenere con todo ese aporte de nutrientes, ¿sí? Y empecé a investigar sobre ella y ella lo estaba haciendo en Colombia y nadie más, o muy pocas personas. Y cuando empecé a investigarlo, resulta que la gente no lo hacía porque le daba pena, porque era mal visto tener ganado dentro del cultivo. Entonces ahí dije, fue madre, yo, o sea, esto tiene toda la lógica del mundo y porque nadie lo hace, yo no lo voy a hacer. No, yo voy a hacerlo. Y empecé a investigar personas que me sirvieran de guía para hacerlo, porque pues tampoco se trata uno de hacer las cosas a la loca. Entonces, Ana Primavera, una experta en agroecología, empecé a investigar un señor muy duro en África que se llama Alan Savory. Él desarrolló una teoría que se llama el manejo holístico, y es que tu toma de decisiones debe ser cualquier decisión que tomes debes pensar en un bienestar colectivo o un bienestar, digamos, general para todo el sistema, porque donde tú beneficies una cosa, terminas destruyendo otra. Si tú utilizas agroquímicos, vas a dañar el suelo y vas a contaminar, vas a matar animales y sí, vas a solucionar el problema de la maleza, por así decirlo. Si tú realizas quemas, también. Si tú piensas solamente en una parte del sistema, finalmente el sistema no va a crecer como un todo. Entonces, cuando empecé a investigar sobre todas estas personas, decían, esto tiene toda la lógica del mundo y nadie les para bolas. ¿Por qué no sucede? No sé. O sea, como que los ven como locos, ¿sí? Y Alan Savory tiene una historia muy interesante y es que él él es un científico y él tiene una charla TED muy chévere sobre precisamente cómo cambiar el clima a través, o cómo mejor el cambio climático, cómo cambiarlo a través de imitar la naturaleza. Y él, como investigador, se dio cuenta en África que los elefantes estaban acabando el suelo y estaban haciendo compactación, y él ordenó hace muchos años matar un montón de elefantes, porque él decía, los elefantes están dañando la regeneración del suelo y se está convirtiendo en desiertos. El África se está volviendo un desierto por culpa de estos animales. Y el gobierno lo contrató y él dio esa sugerencia. Y mataron un montón de elefantes. Y resultó que no hubo cambio, seguía la desertificación. Y él pasó una época de depresión, donde él tomó una decisión pensando en un bienestar colectivo, pero él no se dio cuenta de que no estaba mirando el panorama completo. Y resulta que lo que sucedía era que el ser humano, al afectar el medio ambiente, o al afectar más que el medio ambiente, el ser humano con su comportamiento, empezó a disminuir la cantidad de depredadores. Entonces ya no habían todos esos leones, tigres, guepardos, todos estos detrás de los animales, y como ya no estaban, pues la naturaleza cambió su comportamiento y los elefantes se quedan en un mismo sitio, o los búfalos, o todas las manadas. Antes, los leones y todos estos depredadores iban detrás de estos animales y ellos se iban moviendo por todo el continente. Y él luego se dio cuenta que cuando ellos arrancaban en el sur de África y subían, era porque los animales eran seguidos y iban generando todo el estiércol y iban comiendo, iban subiendo y daban la vuelta y bajaban, y eso era lo que estaba regenerando el África. Pero al humano acabar con los depredadores, los animales se quedaban quietos y eventualmente ese suelo se convertía en una costra, se compactaba y no volvían a salir plántulas, porque nosotros alteramos el ciclo de la naturaleza. Entonces, él, cuando entendió esto, ya empezó a desarrollar la teoría de él de el manejo holístico.
Es que tenemos que tomar decisiones basado en todo, no en una partecita. Y él empezó a hacer eso. Y mostraba en su charla TED, muestra, mira, esto es un parque protegido en África. Y muestra la foto, digamos, año 2001, y muestra la foto en el año 2010. Y es exactamente igual. Y está protegido porque nosotros no vamos a entrar a afectar esta zona. Entonces, supuestamente, las zonas de conservación son zonas que tienen que dejarse quieticas. Y son igualitas 10 años después. Y él cogió un terreno, metió muchos animales, había el estiércol, los movía a través de la cerca eléctrica, el ganado generaba un montón de estiércol, de ese estiércol los animales comen y se comen la semilla, la botan al suelo y quedan dentro de cápsulas naturalmente, donde está la semillita dentro de materia orgánica con agua, porque el estiércol tiene agua y tiene todo lo que necesita para volver a nacer. Entonces, hay personas que desarrollaron tecnología de una pelota que tiene una semillita y, mejor dicho, lo último. Pero es que la naturaleza ya lo hace. Una vaca o cualquier cosa se come un pasto y ahí va la semilla y cae al suelo y cuando te das cuenta a los 15 días nace una planta. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta de esto y compara las fotos del parque protegido y del sistema de él. Y había un bosque donde él arrancó, que era un desierto, y en el otro lado estaba la misma foto de un montón de años. Entonces, esto lo empezaron a replicar en otras partes del mundo y empezó esa tendencia de manejo holístico. Él tiene un instituto que tiene el nombre de Centro de Manejo Holístico a nivel mundial y trata de replicar esto porque es súper innovador. Y la gente dice, pero es que tontería imitar la naturaleza que tiene esa tecnología. Resulta que acá el ser humano quiere tratar de superar la naturaleza y quiere producir carne ficticia porque dice que la carne natural es mala, ¿sí? Entonces, la carne natural es sencillamente tomar la energía del sol, que la toman las plantas, y viene un animal y se come ese pasto que está lleno de vitaminas y energía, y a través de sus diferentes estómagos y un montón de microorganismos que hay en los estómagos, logran transformar la energía del sol en carne, en proteína. Y nosotros estamos haciendo alimentos ficticios porque es que el ganado es malo. El ganado no es malo. El ganado somos nosotros que estamos cogiendo esos animales y los estamos alimentando de maíz y de soya y los estamos teniendo confinados o estamos cambiando su naturaleza. Total, ¿Sí? Y lo total. mismo al producir cualquier alimento, frutas y verduras. No es que la palma es mala, la palma no es mala. Los malos somos nosotros. O sea, nosotros somos los que tomamos la decisión. Muchas veces yo leo pues, comentarios de las personas. Es que el ganado es el mayor, la ganadería es el mayor destructor del medio ambiente, del cambio climático. Y voy y miro las estadísticas y menos del 5% de los gases de efecto invernadero vienen producidos por la ganadería. El 70% viene de la industria de energía y el transporte. Pero las personas, tú le preguntas a 10 personas en la calle, ¿qué está destruyendo el mundo? La ganadería. Y yo, ¿usted, en serio? ¿Ustedes saben cómo se produce? No tengo ni la menor idea, pero yo vi un documental o yo pues vi muchas series o salen muchos artículos y yo, espera un momento. Y una vez tuve un problema que también fue otra situación que pasó, es que estaba en redes sociales y alguien empezó a decir eso y yo le dije, oye, yo soy productor, yo soy ganadero, yo no deforesto, mis animales viven de una manera libre, toman agüita, comen pasico, los cuido. No, pero es que tú estás impulsando la destrucción de la naturaleza, el efecto climático y etc. Esto, tú has ido a una finca, o sea, sabes, no, en los documentales salen cómo maltratan a los animales y yo no. Te voy a decir una cosa, los animales tienen un ciclo y tienen un rol en la vida. Ellos nacen, se reproducen y mueren. Muchos de los ganados se mueren por una culebra, o se mueren por un rayo, se mueren porque una caída, o se mueren simplemente porque llegaron a un punto, a un ciclo donde ya cumplieron su objetivo y se lo come otro depredador. Entonces, hay varios libros muy interesantes. Hay uno que se llama el dilema del omnívoro, de Michael Pollan, creo que es el autor, donde dice, venga, no, sabes que hay una mezcla entre la ética humana y la ética de la naturaleza, donde tratamos de que todo sea pensado desde el punto de vista racional
y queremos cambiar la naturaleza. Y eso es algo con lo que yo no voy. O sea, las personas a veces, digamos, que se dejan llevar por cosas que ven. Y yo los invito, vamos y vean que podemos producir carne sin deforestar. Vamos y vean la cara, o sea, cómo es de feliz el ganado cuando yo me siento a observarlo y veo cómo ellos libremente están comiendo y parece que estuvieran filosofando, o sea, mastican y están ahí libres con el aire y viviendo natural y no es que los ganaderos estamos destruyendo. Ahora, hay ganaderos que sí lo hacen y yo soy el primero que está en contra de eso. Si un ganadero de foresta golpea a sus animales, les aplica drogas, químicos para que engorden rápido, eso es lo peor y eso se debería acabar. Pero para mí eso no es motivo para que el futuro de la humanidad sea producir alimentos ficticios en laboratorio. Y yo veo que hay una tendencia de grandes fondos de venture capital, de tecnología, de que es que el ser humano hacia allá. Y yo me imagino, yo no sé si has visto la película esta del robot, donde están en una nave espacial porque se destruyó la Tierra y Sí, solamente sí, hay sí. una plantica y tú ves a los seres humanos que son gorditos en la máquina y se alimentan de alimentos ficticios. Yo digo, hacia allá va la humanidad si no hacemos algo. O sea, tenemos que cuidar la naturaleza, pero no podemos dejarnos llevar de que la tecnología es hacer cosas, mejor dicho, totalmente artificiales. O sea, sí, claro, inteligencia artificial muy interesante, pero alimentos artificiales ¿para qué? O sea, podemos producir alimentos naturales de una manera responsable, social, ambientalmente y con ética animal. O sea, es que si ese animal no se lo come el ser humano, se lo va a comer otro depredador o sencillamente, pues finalmente va a morir. O sea, es un ciclo, todos estamos en un ciclo, el ser humano hace parte de la naturaleza, no está encima de la naturaleza, pero las personas a veces no quieren escuchar eso porque piensan que no está bien. Total. Entonces, son un montón de cosas que han venido sucediendo y bueno, te contaba que cuando yo empecé a aprender sobre Alan Savory, Disney, Vaquero, y preciso llegó a mi mano, llegó ese libro del Código de la Mente Extraordinaria, decía, tú puedes lograr todo lo que te propones. Pasó algo que también había un agricultor muy popular en Estados Unidos que se llama Joel Salatin. Joel Ujú. Salatin tiene una finca pequeñita. Él nació en Venezuela, pero su familia es norteamericana. Y él tiene una granja como a 4 horas de Washington. Y él, todo lo que te digo es lo que él dice. Y tiene un libro que se llama Todo lo que quiero hacer es ilegal. Se llama Todo lo que él quiere hacer. O sea, él decía, yo no puedo matar en mi finca o sacrificar un animal porque me van a venir acá, me caen los institutos de salud, que no tengo todos los implementos de seguridad o sanitarios, entonces me toca coger mis animales y llevarlos a una planta, incrementando los costos, generando monopolios, donde solamente se pueden sacrificar animales en ciertas partes y vuelve inviable lo que algo era tan natural. O sea, él decía todo lo que él quiere, él no podía, o sea, tú sabes que tú no puedes tener pollos y gallinas juntas, porque supuestamente le transmite una enfermedad de los pollos a las gallinas, y quien haga eso, de una vez lo sanciona, ¿sí? Y él decía, Ujú. pero es que los pollos y las gallinas están juntos y no. El problema es que, claro, cuando tú tienes unas gallinas bajo un ambiente artificial con muchas concentradas en un galpón y produciendo, mejor dicho, un nivel de postura de 95% huevos día, es decir, algo totalmente artificial, o los pollos engordando un montón de gramos al día y los mantienes les cortas los picos con láser, les tienes que dar agua con un montón de cosas, con la temperatura, donde se llega a bajar 1 grado de la temperatura del galpón y se mueren los animales, del nivel tan artificial que están. Es increíble. O sea, Sí, es eso es increíble legal. como todas esas cosas que la humanidad va como adoptando que no necesariamente tienen un sustento como lógico de la naturaleza. Es chistoso. Oye, Manuel, Tecnológicamente, sí. y cómo llega un poquito lo digital a esto? O sea, hiciste toda una transformación en la forma como operabas el negocio y cómo llega lo digital a Sosti y cómo empieza a Listo. crearse Sosti. Listo, viene Sosti. Entonces, primero, para tener lo de mi familia, transformé Agroinversiones Ipacaray y creé una nueva marca que se llama Ipacaray Agricultura y Ganadería Regenerativa. Y mira, ese es el logo donde tenemos ahora búfalos,
cultivos de palma, tenemos corderos, gallinas, y ahora yo no tenía ni idea, pero me consiguió un apicultor y le dije, ¿quiere tener abejas? Métalas en la finca. Métalas. Y metió 20 colmenas. Wow. Quería aprender sobre gallinas y no tenía ni la menor idea, y ahí es donde viene lo de Joel Salatin. Él tenía como un tema de entrepreneurship, internship, donde recibía personas que quisieran aprender sobre agricultura, porque es que la gente no sabe, o sea, las personas de la ciudad abren su nevera y no tienen la menor idea, como, yo ni Ajá. tampoco lo sabía siendo agricultor, o sea, yo no tenía ni la menor idea de que para que una gallina produciera un huevo, o sea, no necesitaba un gallo, ¿sí? O sea, hay personas que no tienen idea, y yo, siendo agricultor, no tenía ni la menor idea, es terrible. Entonces, cuando yo vi que él tenía ese tema de apoyo como interno, entonces me inscribí y pasé. Y me fui a Estados Unidos y competí contra 150 personas Wow. y me eliminaron entre 50 personas, pero tuve el privilegio de quedarme con él como 3 o 4 días. Y veía en su finca, tenía una finca pequeña, pollos, cerdos, gallinas, pavos, conejos, abejas, de todo lo que te imagines en una finca pequeñita. Y la gente iba desde Washington, viajaba 4 horas para ir a su finca y poder alimentarse de alimentos frescos. Y yo dije, esto es el futuro de la alimentación. O sea, las personas poder producir alimentos naturales, orgánicos, y que las personas vengan y recojan los huevos y se lleven alimentos frescos y que no necesiten etiquetas, porque él también sacó un libro que se llama, o sea, detrás de las etiquetas que dicen que soy orgánico y todo, realmente lo que hay son negocios, y dónde está verdaderamente el propósito de la etiqueta. O sea, eso simplemente vende más caro, y la rentabilidad, ¿quién se la lleva? Otro tercero, ¿sí? Entonces, cuando yo vi eso, dije, voy a replicarlo en Colombia. Y empecé acá, y acá en Ipacaras dije, voy a hacer lo mismo, y empecé a meter gallinas, empecé a Ujú. meter todo esto. Y allí fue donde empecé a investigar sobre ganadería regenerativa, visité Disney, y Disney tenía digamos que ella es como una influencer, de hecho le dicen la pop star de la ganadería, porque tiene más de 11,000 seguidores en Instagram, y ella lo que hace es, ella viene a una finca y lo que hace es ir a visitar el ganado y compartir fotos y videos, y todos los ganaderos le preguntan cosas y ella dice, no, esto se hace así, y ella comparte todo su conocimiento, porque ella también tiene un propósito de transformar la ganadería, ¿sí? Entonces yo le escribí por Instagram a ella, Disney, ¿cómo hago esto? Ella me resolvía, mira, cuando te pase esto, haz esto, y así lo puedes manejar de una manera biológica. Y yo, bueno, muchas gracias. Y después yo dije, Disney, ¿puedo ir a visitarte? Me dijo, sí, claro, ven. Llegué a Villavicencio. Llegué, la visité y dije, bueno, Disney, cuéntame, ¿cómo tú trabajas? No, pues yo ayudo acá en los llanos hay mucha tierra subutilizada, y pues yo tengo algunos amigos que tienen dinero, ellos compran el ganado, yo se los ayudo a cuidar, a engordar, yo alquilo una tierra y cobro una comisión, y pues así donde hay una tierra que no está haciendo mucho, pues el dueño de la tierra pues genera un valor, y el dueño del ganado pues gana algo y yo gano algo también. Y yo sé cuántas personas son, eran súper poquitos. Y yo decía, uy, espera un momento, Disney, ¿y qué tal si logramos que cualquier persona en Colombia pueda ser ganadera desde su casa? ¿Cómo así? Yo, sí, pues tú estás en tu casa y compras un novillo para que tú lo cuides. Decía, muy interesante, pero pues, ¿cómo lo hacemos? Y yo, no, espera, necesitamos meterle tecnología. Y sabía, mi esposa conocía a un amigo que había trabajado en startups en Brasil, en Estados Unidos, y le conté la idea, y él me dijo, a mí me gusta, pero en este momento estoy ocupado, si me esperas un mes, me uno, si no, pues bueno. Y lo esperé el mes, y lo reuní, y todo fue virtual por Zoom, porque eso fue en el año 2020, donde estaba toda la Ajá. pandemia. Entonces, a Camilo, nuestro CTO, le conté la historia por Zoom. Cami, esta es la idea, no sé si te suene, pero ¿qué te parece si creamos una plataforma de ganadería colaborativa? Me decía, bueno, yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, bueno, listo. Disney, tengo un amigo que es desarrollador, y él dice que puede hacer la plataforma. Bueno, listo, hagámosle. Y yo manejo el área de negocios, yo soy administrador de empresas, he trabajado pues en empresas no gigantes, multinacionales, nada, pero pues manejo la empresa de mi familia y he trabajado en algunas juntas directivas y ahí tengo conocimientos de negocios. Entonces yo manejo el área de negocios, Camilo el área de tecnología y Disney el área de operaciones. Y creamos nuestra plataforma, Sosti,
Lo primero que hicimos fue contratar unos abogados porque no queríamos tener problemas de captación masiva ilegal de dinero, intermediación financiera, un montón de problemas que hay. Y Sí. dijimos, vamos a colocar un dinero para contratar un equipo de abogados y que nos expliquen cómo poder hacer esto realidad. Y lo hicimos. Y creamos la plataforma en el año 2021. Eso fue prácticamente 2 meses, duró Camilo él solito. Él trabaja en Microsoft, él como apenas le queda como tiempito libre, hacía la plataforma y me mostraba y yo, uy, eso está quedando súper chévere. Cuando menos me di cuenta, o sea, prácticamente había desarrollado una plataforma que visualmente parecía Rappi, pero obviamente era muy básica, solamente transaccional. Y yo decía, esto es una maravilla, Camilo. O sea, eso es todo lo que yo me imaginaba que necesitábamos hacer. Obviamente, pues lo básico. Y él me dijo, no, pues yo lo hice en mi tiempo libre. Resulta que Camilo es un crack. O sea, él trabaja con empresas gigantes y él en su computador, o sea, yo no me imaginaba eso, pero en su computador se ve súper sencillo. Es un desarrollador senior súper duro. Y Disney es una súper dura en ganadería en Colombia. Entonces, y yo soy el que los une y esa es mi función como CEO, o sea, conectar personas más inteligentes que yo, cada una especializada en su área, y lanzamos la compañía y vámonos contra el mercado. Entonces creamos Y Hostly, lanzamos, cómo ha sido como ese viaje? Es decir, la crearon y cómo fue conseguir la primera gente que creyera en una plataforma colaborativa de ganadería. sí, eso es súper interesante porque usualmente las primeras personas o los early adopters son amigos. Entonces primero empezó, la primera persona que invirtió en Hostly fue mi mamá. Me dijo, bueno, pues yo te voy a ayudar y pues, compró unos kilogramos. Y luego nadie invertía y abríamos la plataforma y yo, nadie invierte, esto es un fracaso. Y luego mi hermana invirtió. Pues ya tengo unos ahorros, te pido el favor de que los cuides porque estos son mis ahorritos para el estudio de mi hijo, o sea, de mi sobrino. Y yo tranquila que yo no me voy a robar tu dinero, vamos a comprar un ganado, lo vamos a engordar y finalmente vamos a generar una rentabilidad. Y luego invirtió mi hermano. Y luego invertí yo mismo. Yo dije, nadie invierte, voy a invertir yo mismo. Camilo invirtió, Disney invirtió. Y los primeros inversionistas prácticamente fuimos nosotros mismos. Pero empezaron a llegar personas que yo no tenía ni idea. Y una persona que ni idea invirtió 14 millones de pesos en la plataforma. Y nosotros teníamos proceso de validación de reportes de listas restrictivas, donde eventualmente no recibiéramos dinero fraudulento. Entonces, obviamente todo lo legal siempre lo tuvimos súper prioritario, pero de un momento a otro empezaron a llegar personas que no conocía y amigos de amigos, y así ya tenemos más de 300 personas que están en diferentes partes de Colombia y ya tienen más de Increíble. 1.200 animales y están en los llanos engordando. Y afortunadamente está sucediendo esto y es que el mercado en el año 2021 lo que ha sucedido es que el precio de la carne en Colombia ha venido subiendo impresionante. No solamente en Colombia, a nivel mundial. Y no solamente la carne, aceites, frutas, verdura, huevos, todo ha venido subiendo. ¿Por qué? Por un incremento de la demanda de los países que se recuperaron de la crisis de la pandemia. Entonces, un montón de carne de Latinoamérica se va para China, se la llevan para Europa, para Estados Unidos, donde hubo una crisis también, y el precio de mercado es un precio internacional, donde ahora sí las personas dicen, pues madre, el precio de la carne a nivel mundial es altísimo, y acá en Colombia los ganaderos se la pagaban muy bajito. Entonces, los ganaderos que empezaron, pues empiezan a exportar hasta que haya un nivel donde exportar sea lo mismo que el precio del mercado doméstico. Entonces, digamos que cuando suceda ese momento ya no vale la pena exportar. Pero si tú eres un dueño de ganado y lo quieres vender y aquí te lo pagan a la mitad de afuera, pues tú lo vendes afuera, ¿cierto? Entonces, empezó a suceder eso y afortunadamente, pues, empezamos a buscar aliados. Para mí lo más importante es sostenibilidad, transformar cómo es la relación del productor con los consumidores. Y empezamos a encontrar historias súper chéveres con ganaderos que tienen su finca en medio de la nada y no llega nadie. Y decía, gracias a Sosti, puedo tener un ganado y poder conectarme con el consumidor final y mandan fotos y videos de su ganado y la gente súper contenta. Los neoganaderos o inversionistas digitales le compran ganado a sus hijos y sus hijos pueden ver las fotos y videos de sus animales y hay personas que van desde Bogotá a Villavicencio, se van por el túnel de la línea y van y visitan su ganado
y quedan lo más de felices porque adicional a eso pasa algo particular en Colombia, donde hay un nivel de desigualdad del acceso a la tierra terrible. Terrible. El 0.89% o el índice de Gini de acceso a la tierra en Colombia es del 0.86%, es decir, prácticamente el acceso a la tierra lo tiene el 1% de la población, ¿sí? Y cuando hablamos de ganadería ocurre algo similar. Tú piensas en ganaderos y piensas que son grandes terratenientes, grandes, que son ricos, mejor dicho. Cuando vamos y analizamos la ganadería en Colombia, resulta que el 80% de los ganaderos en Colombia tienen menos de 50 animales. El 80% de los ganaderos tienen menos de 50 animales. Estamos hablando de un sistema conformado por muchísimos pequeños actores que no tienen poder de negociación, no tienen manera de salir al mercado y decir yo produzco diferente porque es que a ellos le pagan un precio y si les sirve bien y si no, pues quédese con su animal. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando nos damos cuenta decimos vamos a unir a todos estos pequeños ganaderos y los vamos a agrupar bajo SOSTI y vamos a salir al mercado a decir nosotros producimos una carne sin deforestar, sin agroquímicos, sin quemar, sin maltratar los animales y adicional a eso lo mejor es que todo el ganado es de todos los colombianos que están participando en SOSTI. En este momento son 300 personas, pero esperamos que el día de mañana sea 1 millón de personas que tengan ganado y que estén ayudando a transformar la manera como se producen sus alimentos. Increíble, Manuel. Ha sido una historia realmente increíble porque mucha transformación a todo nivel y transformaciones que no son tan sencillas, ¿no? Sobre todo en sectores tan tradicionales en la forma de hacer las cosas y como con costumbres tan arraigadas. Sí, nos hemos encontrado con personas que dicen ser ganaderos y tal. O sea, ¿cómo se le ocurre que usted le va a dejar su ganado a un tercero que no conoce? O sea, no sea bruto, se lo van a robar. Y siempre nos cuentan la historia, es que yo tuve ganado al aumento y el ganado que se muere es el mío. Yo creo que esa es la historia de los fundadores de Airbnb cuando decían cómo se le ocurre dejar un extraño que entra a su casa, no sea bruto. O una persona que creó Uber, cómo se le ocurre compartir un carro con desconocidos. Y en este caso a mí también me decía lo mismo. Pero mira, es increíble que, o sea, que las personas piensen que porque yo tengo un ganado que no es mío me lo va a robar. O sea, yo no soy productor SOSTI, eventualmente aspiro a tener proyectos SOSTI, pero en este momento no lo tengo. Pero tenemos productores que tienen más de 200, 300 animales que no son de ellos y no se los roban. Es que no, o sea, por qué se van a robar? Ellos crean reputación en SOSTI, pueden recibir los neoganaderos, tenemos productores que están haciendo casas para que vayan y personas de la ciudad y se queden en la finca y tengan una experiencia de ganadería como llanera, donde puedan desarrollar agroturismo, donde ellos puedan demostrar que están protegiendo sus bosques y eventualmente podemos darle valor agregado a todos estos proyectos que por sí solo no tienen la capacidad. O sea, un pequeño productor no tiene un equipo comercial, ni de marketing, ni legal, ni nada de esto, para él decir, yo produzco de una manera diferente. Y le toca sencillamente ser un productor, un commodity, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es empoderando a todos esos pequeños productores, los estamos uniendo para que ellos logren o sea, poder demostrar que podemos producir de una manera diferente, eliminar un montón de intermediarios que se llevan el valor o la generación económica y se las devolvamos a personas que verdaderamente son los que están haciendo el trabajo. Porque ni siquiera SOSTI, o sea, ni siquiera son los neoganaderos, o sea, son los productores y son los pastores. Nosotros tenemos nuestros pastores que mandan fotos y videos en los grupos que tenemos y las personas los felicitan y ellos se sienten súper contentos de decir, oye, yo estoy transformando la manera como se produce el alimento de la ciudad. Yo estoy ayudando a producir carne limpia, carne diferente, y se siente un poder, una energía muy chévere para todos. O sea, todos estamos bajo un propósito de generar un bienestar colectivo. Y pues eso es lo que más me apasiona de lo que estamos haciendo. Increíble. Manuel, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te imaginas el futuro de Sosti? Bueno, el futuro de SOSTI, yo me imagino que nosotros podemos llegar a ser unos grandes líderes a nivel Latinoamérica de la manera como se producen nuestros alimentos. O sea, yo me imagino a SOSTI con una comunidad, con la comunidad más grande de productores
y de consumidores unidos produciendo alimentos de una manera con bienestar y saludable para los consumidores, para el planeta, para los productores, para los animales, para los cultivos. Entonces, el sueño o el propósito que tenemos es transformar la relación entre los consumidores y los productores en Latinoamérica. Nosotros ni siquiera hablamos de inversionistas, yo hablo de consumidores, porque es que, o sea, ¿qué saco yo con ser un inversionista y generar rentabilidad y que no me importe pues quién se va a consumir nuestro producto? O sea, nuestros neoganaderos son consumidores que el ganado es de ellos. O sea, es como si tú estuvieras en tu casa y tuvieras una vaca y tuvieras, digamos, la posibilidad de producir tus propios alimentos y adicional a eso generar rentabilidad y que tú veas cómo se producen tus alimentos no tiene precio, que tú sepas que no estás deforestando, que no estás contaminando, te da una paz, o sea, es algo que transforma la vida de las personas, siento yo, y de las familias, ¿sí? Ese es el sueño, el propósito que tenemos nosotros. Súper. Manuel, muchas gracias por todo este tiempo, por el espacio y por la apertura para contarnos tu historia. Creo que grandes lecciones a lo largo de toda esta conversación. Oscar, muchas gracias a ti, perdóname si a mí me gusta hablar mucho y me voy por las ramas, pero es que hay tantas cosas por contar que me vuelvo loco y no sé cómo hacerlo, pero creo que en el fondo, o sea, lo que tratamos los emprendedores de hacer es demostrar que sí es posible y que todas estas cosas locas finalmente se terminan conectando todo lo que hemos vivido, donde al final se logra algo que uno logra hacer algo que parecía imposible. Y bueno, y poco a poco se va mejorando y aprendiendo cosas para seguir creciendo. Muchas gracias Así a ti por la es. invitación Muchas y gracias. ojalá que luego te conviertas en un neoganadero y Seguro, estas personas seguro. lleguen y nos Ahí, ayuden a transformar el mundo. claro que sí. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, Oscar, que te va muy bien. Gracias a ti.